Hola, ¿qué tal? Voy a mostrarles otro ejemplo de cómo se trabaja una fórmula que tiene cuantificadores, una fórmula de lógica de predicados que tiene cuantificadores para tratar de averiguar si es tautología, contradicción o contingencia. En este caso tenemos una fórmula con un cuantificador universal y no sabemos si es tautología, contradicción o contingencia. Así es que vamos a empezar preguntando al árbol de verdad si esta fórmula puede ser verdadera. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es descomponer el cuantificador universal siguiendo las reglas del árbol de verdad. Y esto lo que significa es que tenemos que sustituir la variable atada, la x, por cualquier variable o por cualquier constante incluso, ¿verdad? En este caso tenemos una constante ya involucrada que es la constante a y por lo mismo vamos a sustituir, ya que el cuantificador universal no lo permite, vamos a sustituir por la letra a, por la constante de individuo a. Entonces inmediatamente eliminamos el cuantificador universal y nos queda R de a o R de a. Y con esto ya tenemos descompuesta la primera fórmula. Ahora lo que tenemos es una disyunción y sabemos que una disyunción puede ser verdadera en dos casos, cuando el disyunto izquierdo es verdadero y cuando el disyunto derecho es verdadero. En este caso ambos disyuntos son iguales. Ambos disyuntos son iguales por la sustitución que hicimos y por lo tanto en realidad no tenemos dos opciones para que la fórmula se haga verdadera, sino solamente tenemos una. Simplemente aplicamos aquí el principio de idempotencia, según el cual una fórmula, cuando se hace disyunción consigo misma, pues es equivalente a la misma fórmula. Así es que R de A es equivalente a R de AA en ambos casos. Muy bien. La respuesta del árbol es entonces que esta fórmula puede ser verdadera. Y para ello lo que requiere es un dominio en el que exista, puede ser un solo elemento, el elemento A, y que la tupla AA, pertenezca a la interpretación del predicado R, es decir, que haga verdadero al predicado R. Con eso ya tenemos un caso en el que la fórmula puede ser verdadera. No necesitamos más que eso, no necesitamos más que un caso en el que la fórmula puede ser verdadera para saber que efectivamente la fórmula puede ser verdadera. Ahora vamos a hacer la otra prueba, la prueba para saber si la fórmula puede ser falsa, porque podríamos estar ante una contradicción, ante una tautología, perdón, una fórmula que solamente puede ser verdadera, pero no puede ser falsa. Y para saber si puede ser falsa, lo que vamos a hacer es probar con el árbol de verdad, con la fórmula negada. Misma fórmula, solamente que la negamos y entonces le preguntamos al árbol de verdad, ¿podrá ser esta fórmula verdadera? Esta fórmula que está negada, ¿podrá ser verdadera? Siguiendo las reglas del árbol de verdad, transformamos el universal negado en una disyunción de negaciones. Muy bien. Y siguiendo también las reglas del árbol de verdad con cuantificadores, ahora sustituimos la variable atada, la x, por cualquier variable. No puede ser una constante, pues tiene que ser una variable, porque estamos hablando de un cuantificador existencial. Tiene que ser una variable que no sea una variable ya utilizada. En este caso no hay ninguna variable utilizada más que la x, pero la x es la variable atada. Así es que vamos a sustituir, por ejemplo, por w. Muy bien, ahora tenemos una disyunción negada. Esa disyunción negada sabemos que solamente es verdadera si ambos disyuntos son falsos. Muy bien, en este caso llegamos al final del árbol y vemos que queda solamente una rama y esa rama está abierta. Esto lo que nos indica es que la fórmula puede ser falsa.
solamente necesitamos una interpretación en la cual haya dos elementos distintos, A y W, en los cuales la tupla AW, tengo que usar la notación correcta de tupla, la tupla AW no pertenece a la interpretación del predicado R y tampoco la tupla WA pertenece al predicado a la interpretación del predicado R. Con esto tendríamos un caso en el que no se cumpliría que todos los elementos del dominio están relacionados con A de una forma o de la otra. Así es que tendríamos un caso en el que la fórmula es falsa y un caso en el que la fórmula es verdadera, y por lo tanto podemos afirmar que esta fórmula es una contingencia. Es decir, podemos encontrar casos en los que la fórmula es verdadera y casos en los que la fórmula es falsa. Gracias.